En España puede caer Pedro Sánchez, aunque Pedro Sánchez es muy hábil y ha sabido mantenerse en el gobierno, de alguna otra manera hacer esto, porque, entre otras cosas, porque como el PP se juntó con Vox, Vox es repelente para muchas fuerzas en España que dicen, yo con esos que nos quieren acabar, pues ¿cómo podemos juntarnos? Y eso le ha dado esa posibilidad a Pedro Sánchez de formar gobierno, porque recuerden que es un régimen parlamentario, incluso estando en minoría, tuvo menos votos que el PP y sin embargo lo pudo hacer precisamente porque todas estas fuerzas pequeñas, muchas de ellas nacionalistas, incluso les digo, pues de derecha, que prefirieron hacer ese acuerdo. Pero el escándalo es muy fuerte. ¿Cuál es? Es muy parecido el esquema al de Odebrecht. Se acordarán que esta empresa brasileña trabajaba así, pagaba sobornos y se llevaba los contratos. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque pues ya saben que ninguno de estos resiste ir de shopping a Estados Unidos. Pues bueno, fue algunos funcionarios de Odebrecht de Estados Unidos y ahí los pescaron. Y ahí les demostraron que habían pagado sobornos y soltaron la sopa. Y a partir de eso hacen una investigación en Estados Unidos y otra investigación en Brasil y se ve toda esta red de sobornos. Ese es el caso Odebrecht. Bueno, el caso Cordo es lo mismo. Empresarios ligados al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Van al mundo acá y consiguen contratos a cambio de sobornos. Y consiguieron el contrato del Tren Maya. Eso es uno de los primeros que han salido. Ahorita apenas está la primera hebra de la madeja. Esto va a salir y salir y salir más. Pero ya salió embarrado López Obrador porque uno de los contratos que les dieron a la empresa española Ineco, pública por cierto, ¿no? A través de estos que estos que están metidos en el conflicto de interés, digamos, es que salió fue el contrato que les dieron en el Tren Maya en México. Que además, recordemos que López Obrador prácticamente desapareció las licitaciones. Todo lo empezó a dar con asignaciones directas. Incluso los contratos de montos muy altos. Antes, es cierto que aunque la Constitución decía que la asignación directa sería excepcional, pues en todos los gobiernos predominaba, pero en los contratos importantes hacían al menos licitaciones. Con López Obrador eso se acabó. Casi todo es asignación directa. Bueno, pues le dan asignación directa a la empresa española, ¿no? Y esta empresa española está siendo investigada por conseguir sus contratos vía sobornos, ¿no? Es decir, aquí en México les llamamos moches. A cambio del moche te doy el contrato y me das el moche, ¿no? Bueno, el caso es que no solo el Tren Maya está involucrado. Uno de estos se llama Víctor de Aldama, ¿no? Uno de los empresarios que están en este caso Cordo, ¿no? Vino a México y además de conseguir el contrato para el Tren Maya, se entrevistó con 3 personajes de la 4T, con Ricardo Monreal, y aparte se hizo público que se reunieron, con Pedro Aces y con Alejandro Murat. Estos dos últimos, Pedro Aces y Alejandro Murat, pues están todavía más involucrados porque fue cuando Alejandro Murat era gobernador de Oaxaca. Y bueno, resulta que Víctor de Aldama, este empresario que está en el escándalo por ser corrupto, por conseguir los contratos a cambio de sobornos, resulta que tiene un equipo de fútbol que se llama el equipo de fútbol Zamora, de la ciudad de Zamora, en España, de Zamora, España. Bueno, pues ese equipo tenía publicidad de Oaxaca y Huatulco, ¿no? ¿Y cómo es que consiguió la publicidad de Oaxaca y Huatulco? Pues por estos acuerdos que llegó a tener con Alejandro Murat. Pero no solo eso, presumieron que en las camisetas donde venía Oaxaca y Huatulco, ¿no? Venían los nombres de Pedro Aces y de Alejandro Murat. Y ahí están en las redes sociales y en algunos periódicos las fotos de Alejandro Murat y de Pedro, o más bien las fotos de los nombres de Alejandro Murat y Pedro Aces en los jerseys, en las camisetas del club Zamora del fútbol español, ¿no? Pues ese es el gran escándalo. Puede ser como de Odebrecht, etcétera, pero imagínense, es un escándalo que puede tirar un gobierno. Si se ve obligado
Pedro Sánchez a convocar a nuevas elecciones por este escándalo, entonces el escándalo va a crecer. ¿Y cuál es el gran problema que tiene López Obrador, Monreal, Aces y Alejandro Murat, que han sido vinculados en esto? El gran problema que tienen es que los jueces en España no se eligieron por el acordeón, ¿no? Aquí en México ya tienen asegurada la impunidad porque todos los juzgadores, ministros, magistrados y jueces fueron designados prácticamente por el que hizo el acordeón, y vivimos una gran simulación, que es esta farsa, en este gran fraude electoral que fue la elección, en donde 9 de cada 10 mexicanos, 9 de cada 10 ciudadanos le dio la espalda a esta farsa. Pero en esta farsa nombraron a los jueces que les garantizan impunidad, pero en España no. El acordeón que hizo López Obrador en Palenque no llegó para que eligieran a los jueces de España. Y ese poder judicial es el que está investigando el escándalo en Córdoba. Vamos a ver qué tanto está pasando. La verdad es que esta semana fue frenética. Pasaron tantas cosas en el mundo y en México. Está así. Pero nada más les dejo esta reflexión. Cuanto más se ven los vínculos del régimen mexicano con el crimen organizado, tal como lo decía en estos mensajes la Casa Blanca de las alianzas intolerables, entre más avanza eso, el gobierno, este régimen, se hace más autoritario, más policíaco y acumula más poder. Y por lo tanto, eso es quizás más peligroso. Por eso, ¿qué nos toca hacer? Pues lo que nos toca es resistir, construir la alternativa y restaurar la república. Llamar a restaurar la república.